¿Listo? Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Aiper Tuz, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones. Y les voy a compartir mi experiencia sobre la edición de videos educacionales desde casa. Primero voy a tratar de dar una definición de qué son los videos educacionales. Luego una pequeña motivación de por qué yo me decidí a hacer eso de los videos educacionales. Y tercero, que supongo que es lo que más interesa a muchos de ustedes, el cómo hacer esos videos educacionales. Entonces, formalmente es difícil encontrar una definición de lo que son videos educacionales. Entonces yo lo voy a definir como videos que apoyan la consecución de objetivos de aprendizaje en procesos de enseñanza. Entonces, son videitos que pueden resumir una clase, una práctica, una demostración que nosotros queremos hacer, un tutorial, un seminario, etc. Eh, Sin embargo, el día de hoy yo voy a hacer énfasis en el formato de videos para reemplazar actividades de clase. ¿Sí? ¿El por qué? Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver aquí en esta parte, de cuál fue mi motivación para intentar hacer los videos educacionales. Em, la gráfica que les voy a mostrar es una gráfica que yo adapté de este trabajo, que es un estudio que se llevó a cabo en el 2014, en el que se analizaron más de 200 estudios de cursos en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, sobre el impacto que tiene el aprendizaje activo. Ustedes saben que el aprendizaje activo es todo aquello que está enfocado a promover la discusión, a que el estudiante discuta, proponga, explique, compare. Y lo que esta gráfica muestra es que cuando nosotros utilizamos aprendizaje activo en el aula, eso tiene un efecto en el desempeño de los estudiantes. Entonces, en esta gráfica, digamos, en el eje horizontal, se muestra cuál es el cambio porcentual en la tasa de reprobación, es decir, los estudiantes que reprueban, y el porcentaje de estudiantes cuando se usa aprendizaje activo. Entonces, si el aprendizaje activo no tuviera ningún efecto, estaríamos aquí alrededor de este punto y claramente nosotros vemos de que hay un efecto importante en la reducción de la reprobación de los estudiantes, ¿no? Entonces, esta fue la motivación que me llevó a mí a realizar videos. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo llevar esto a mi clase, ¿no? Entonces yo les voy a contar cómo venía yo haciendo mi clase. Bueno, una de mis clases, por ejemplo, puede ser procesamiento de señales discretas, que es una asignatura de sexto semestre de electrónica. Entonces, suponiendo que yo quiero hablar con los estudiantes de transformada de Fourier, entonces para que el aprendizaje sea activo, yo quisiera que el estudiante enfocara su esfuerzo en discutir, en pensar las aplicaciones que tiene, en hacer comparaciones. Pero claro, antes de poder llegar a ese punto, toca que yo le dé una base al estudiante, ¿cierto? Entonces la clase usualmente comienza con un componente magistral, en el cual yo al estudiante le presento unos conceptos básicos, los fundamentos matemáticos. Luego, durante la clase, pues uno suele beber ejercicios, casos de aplicación, casos de estudio, precisamente para promover la parte del aprendizaje activo. Claramente digamos, las clases que nosotros tenemos sincrónicas con el estudiante pues son limitadas en tiempo, entonces se nos acaba el tiempo y ¿qué toca? Bueno, que el resto del trabajo del estudiante, que es trabajo independiente, él queda haciendo sus ejercicios, proyectos, talleres, etcétera, por su cuenta. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esta parte, ¿no? Que es la parte sincrónica, donde se hace aprendizaje activo, yo pueda aumentar la interacción con el estudiante? Entonces propongo este formato de clase alternativo en el cual la parte magistral yo intento reemplazarla con videos, ¿sí? Lo que yo llamo clase magistral es exclusivamente ese componente que es pasivo desde el punto de vista del estudiante. Es decir, cuando yo estoy delante del tablero explicando cosas. ¿Para qué? Para que durante la clase la actividad se pueda centrar justo en el aprendizaje activo. Entonces, si ustedes comparan esta versión con esta versión, obviamente en esta versión el tiempo que nosotros dedicamos
dentro de la clase al aprendizaje activo es mayor, ¿sí? Luego está el trabajo independiente del estudiante, ¿sí? Entonces esa fue la motivación. Entonces ahora sí, ¿cómo abordo yo el problema ese de crear y editar videos desde casa? No contamos con un estudio profesional. Bueno, entonces esta tarea yo la parto en tres, como que en tres fases: la preproducción, la producción y la edición. Si hay alguien que sabe por ahí de producción audiovisual y si yo utilizo un término aquí de forma inapropiada, pues tenga en cuenta que esta es mi versión casera del proceso. Entonces vamos a comenzar con la preproducción. Entonces en la preproducción vamos a considerar estos 4 pasos. Entonces, el primer paso es, para que usted haga un experimento, haga un piloto, seleccione una clase magistral completa, entre comillas. ¿Qué es una clase magistral completa? El equivalente a 4 horas de clase, ¿sí? 4 horas, no horas de 60 minutos, sino de 45 minutos, o sea, unos 180 minutos de clase magistral. No necesariamente tienen que ser 4 horas consecutivas, porque usualmente nosotros no hacemos las sesiones magistrales de un solo tirón, las 2 horas de clase, ¿no? Sino que usualmente metemos partes interactivas, resolución de problemas. Lo importante es que usted, digamos, logre reunir un módulo completo que se corresponda a unas 4 horas de clase magistral, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, segmentar la clase en fragmentos cortos. Lo que yo sugiero es que usted divida esa clase magistral entre 6 y 12 segmentos. Lo importante es que esos segmentos deben ser secuenciales, pero los fragmentos deben tener sentido. ¿A qué me refiero yo con que deben tener sentido? Bueno, en que cuando usted haga la segmentación, estas transiciones aquí, debemos asegurarnos de que no sean interrupciones abruptas, ¿no? Que yo, digamos, venía explicando y de pronto hago un corte simplemente para segmentar. No, que cada uno de esos segmentos tenga un sentido completo, si bien el segmento anterior vaya a necesitar, perdón, el segmento posterior vaya a necesitar del segmento anterior. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Es quizás no parece, pero es una de las partes más complicadas cuando nosotros queremos cambiar el formato de clase magistral a video, porque nos obliga mucho a reestructurar la forma en que nosotros tenemos pensada la clase magistral. El tercer paso es clasificar esos segmentos según la tipología. Y yo identifico 3 tipos de segmentos o que yo llamo escenas, ¿sí? Entonces están las escenas del talking head, ¿sí? Yo llamo talking head a eso de que, por ejemplo, aquí estoy yo hablando frente al estudiante. Ese es un recurso que yo utilizo sobre todo al comienzo de los módulos o al comienzo de la clase. Son segmentos muy cortos, muy puntuales, en los cuales yo quiero crear una conexión con el estudiante y en los cuales tal vez el lenguaje corporal es importante, ¿sí? Entonces ese es el talking head. El otro tipo de segmentos son los screencasts. Screencast es básicamente las capturas de pantalla. Por ejemplo, la presentación esta que yo estoy haciendo, eso cabe dentro de un screencast, ¿cierto? Yo les estoy compartiendo algo a través de la pantalla, que pueden ser unas diapositivas, y eso cabe en esta tipología. Y la tercera tipología yo la llamo Blackboard o tablero. Dependiendo de lo que ustedes enseñen, ustedes seguramente muchas veces tienen la necesidad de explicar procedimientos que la mejor forma de explicarlos es hacerlo a mano, ¿cierto? Cuando yo tengo que hacer una demostración, un procedimiento analítico complejo, entonces eso no encaja dentro de las categorías anteriores. Yo lo pongo en una categoría aparte, Blackboard. Para finalizar el proceso de preproducción, entonces yo lo que hago es que de cada uno de esos segmentos yo identifico, ¿no? En qué partes yo voy a intervenir con un talking head, en qué partes es un screencast, es decir, una captura de pantalla, en qué partes yo tengo que hacer demostraciones formales. Entonces, se puede considerar que todo esto es como planificación de la forma en que yo voy a producir el video, ¿sí? Finalmente, lo que hacemos es organizar y preparar los materiales necesarios. Entonces yo digo, bueno, las partes que yo voy a hacer hablando directamente a la cámara, pues voy a preparar un libreto,
Para los screencasts, pues a veces tengo que preparar un libreto, diapositivas, simulaciones. Es usualmente en mi caso lo que más tiempo demanda. Y finalmente en el Blackboard, pues si son demostraciones o procedimientos que ya yo conozco, pues lo importante es que yo los tenga fresco en la cabeza, ¿no? Entonces, una vez hemos completado esta parte, ya hemos terminado el proceso de preproducción y podemos pasar a la producción del video. Entonces voy a considerar 3 escenarios, que son las capturas del Talking Head, las capturas de pantalla y las capturas del tablero. Entonces no tienen que llevarse a cabo en este orden, ¿no? Pero entonces yo quiero abordar cada una de ellas. Entonces, capturas de Talking Head. Recuerden que Talking Head es cuando yo me estoy dirigiendo directamente a la cámara. ¿Qué opciones he explorado? Bueno, la más sencilla es que si usted tiene un laptop con una cámara, pues usted puede grabar eso directamente con el laptop, ¿sí? Importantísimo que usted esté en un ambiente con bajo ruido y baja reverberación. Esto no puedo dejar de destacarlo lo suficiente. El audio es muy importante para la creación, para la producción de videos educacionales. ¿Sí? No voy a ahondar mucho en el tema, pero el ruido, así sea en bajos niveles, afecta el aprendizaje. Entonces, si usted está en un ambiente en el que hay muy poco ruido y baja reverberación, pues este computador le basta, ¿sí? Si no es el caso, entonces usted puede considerar, digamos, la opción de conseguirse un trípode que tenga un adaptador así de este estilo, los cuales le permiten a usted montar el celular. Entonces, si usted tiene un celular con una buena cámara, estos trípodes pueden estar por ahí por el orden de los 50.000 pesos, incluyendo el adaptador. Entonces usted puede utilizar el manos libre. La mejora en cuanto a calidad de audio que hay entre un manos libre y un computador de estos portátiles es considerable, ¿sí? La opción que yo utilizo es combinar una cámara web con un micrófono USB. Las cámaras web, pues de 80.000 pesos para arriba, usted consigue una buena cámara web, ¿sí? Entonces, esas son digamos, las opciones así caseras que yo he explorado. Bueno, entonces en cuanto a capturas del Talking Head, entonces captura de pantalla. ¿Cómo hacemos nosotros para capturar la pantalla? Digamos, ahora que se utiliza mucho el Google Meets, el Zoom, el Teams, y estos programas permiten grabar lo que nosotros, la pantalla que nosotros compartimos. Entonces uno dice, bueno, yo puedo utilizar Zoom. Pues mi consejo es evite en lo máximo posible utilizar ese tipo de programas, porque como esos programas capturan, digamos, a través de la señal que usted transmite por su internet. Si usted tiene un internet muy regular como es el mío, entonces la calidad de ese video y ese audio va a ser muy mala. Entonces es mejor que usted consiga un software que capture la pantalla directamente desde su computador y se evita esa interfaz del internet. Opciones que yo bueno, opciones hay muchísimas. Yo les voy a compartir solo unas pocas 3 que he probado. Hay un software, Snagit. Tiene un costo de unos 112.000 pesos, la versión educacional. Es compatible para Windows y para Mac y es supremamente fácil de utilizar. Usted simplemente presiona un botoncito de grabar y el software empieza a capturar la pantalla. Otra opción que puede considerar es Screencast-O-Matic. El precio está entre 0 y $20 al año. 0, la versión gratuita. El único detalle es que tiene una marca de agua. Una marca de agua quiere decir que le va a aparecer el logo, un logotipo por aquí, por esta parte, ¿sí? Si usted no tiene inconveniente con ese logotipo, pues puede perfectamente usar la versión gratuita. Es compatible con Windows, Mac y Android. Es supremamente fácil de utilizar también. Usted le da plin, grabar la pantalla y usted empieza a grabar la pantalla. Otra opción que yo recomiendo mucho es OBS Studio. Es totalmente gratuito, es de código abierto, compatible con Windows, con Mac, con Linux. De pronto el único detalle es que es un poquito más complicado de configurar. Yo creo que el motivo es porque precisamente es mucho más flexible, permite hacer muchas más cosas. Entonces la configuración y el uso no es tan directo. Pero si usted está dispuesto a invertir unos 30 minutos en verse un tutorial y si se le facilita el tema de las tecnologías, entonces puede verificar
y usar OBS Studio, ¿sí? De hecho, yo en estos momentos yo estoy utilizando OBS Studio. OBS Studio es el que me permite hacer estas transiciones, digamos, de la pantalla a la cámara con la que yo les estoy hablando, o les puedo, por ejemplo, compartir aquí directamente directamente mi pantalla. Bueno, aquí se produce este efecto de que parece que yo tuviese infinitas pantallas porque estoy capturando justo el OBS. Entonces vamos a volver a la presentación. Bueno, entonces eso para captura de pantalla. Finalmente, para las capturas de tablero, yo creo que una opción muy sencilla es que si usted tiene una tableta que sea compatible con un lápiz óptico activo, ya sea Android o ya sea de Apple, es una opción perfecta porque usted puede escribir en la pantalla y captura lo que está escribiendo. En mi caso, yo no disponía de una tableta de ese estilo, entonces yo me conseguí una cámara de estas que se llaman cámaras documentales que permiten grabar lo que uno está escribiendo sobre el papel. La compré por comodidad, por facilidad. La última vez que miré en Amazon parece que no se conseguían. Entonces yo en ese entonces la compré en $90. Eso fue en enero de este año. Pero otra opción que yo he visto en funcionamiento es el uso de tablas digitalizadoras, que funcionan como si fuesen un mouse gigante de portátil sobre el que usted puede escribir. U otra opción que yo he visto que también han usado algunos colegas con éxito es que se consiguen un tablero pequeñito y con una buena cámara pues capturan lo que están escribiendo. Entonces esos son digamos los tres escenarios que yo uso o que he considerado para las capturas de tablero. Finalmente, ya para terminar el proceso, entonces nos vamos a la parte de edición, que es básicamente recortar y pegar en su versión más sencilla, ¿sí? Yo no soy productor audiovisual, yo no le meto efectos al video, no le meto adornos, yo lo que quiero es recortar y pegar. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Bueno, yo les voy a presentar aquí uno de tantas opciones que hay. Shotcut. Shotcut es un software para edición de video. Es gratuito, de código abierto, compatible con Windows, Mac, con Linux. Me parece muy fácil de usar, me gusta porque es también muy estable y muy lightweight en el sentido de que consume poco procesador y poca RAM. Tengan en cuenta que los softwares de edición de video siempre consumen bastante procesador y RAM. Entonces uno lo que hace es que todos los segmentos esos que yo grabé de diferentes tipos, ¿no? De Talking Head, de Screencast y de Blackboard, entonces yo lo que hago es armar el rompecabezas. Yo digo, mira, estos pedacitos aquí son el primer segmento, entonces yo los voy a recortar y los voy a unir con Shotcut y voy a producir el video. Digamos que, ¿qué es lo que usted puede esperar de este proceso? La idea es que esos 180 minutos de clase se le van a convertir más o menos en unos 60 minutos de video. Es decir, lo que usted hace en una clase magistral de 180 minutos, eso sale en máximo por ahí unos 60 minutos de video. Eso después que uno ha editado, después que uno ha recortado. Idealmente los segmentos deben tener una duración por ahí entre los 6 y 9 minutos. Se ha comprobado que cuando los segmentos tienen una duración superior a ese tiempo, el estudiante tiende a distraerse, pierde su capacidad de atención. Importante, esto es un insumo muy importante para la planificación de este tipo de actividades. Uno puede estar invirtiendo hasta unas 16 horas de preproducción, ¿sí? Recuerden que la preproducción incluye la creación de las diapositivas, la organización del material, cuando yo pienso cómo voy a segmentar las clases, es lo que más tiempo consume. Si ya usted tiene su clase preparada, ya usted tiene mucho material y diapositivas, etcétera, ese tiempo se puede recortar, ¿sí? Estas 16 horas es lo que yo he medido cuando comienzo desde cero. En la parte de producción son unas 3 horas, es decir, eso es lo que uno invierte en grabar las diferentes secciones, ¿no? Las secciones de Talking Head, las capturas de pantalla, las capturas de tablero. Y finalmente, eso son unas 3 horas de edición. Entonces, uno sacando cuentas, claro, son unas 22 horas para yo sacar unos 60 minutos de video, ¿sí? Entonces eso es importante uno conocerlo de antemano. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que si ustedes se animan y quieren hacer el experimento,
La primera vez que lo hagan, midan el tiempo que le invierten a todo, ¿sí? Desde que se sientan a crear las diapositivas, que se sentaron a grabar, a editar el video, todo eso lo miden para que luego usted pueda saber cuántos recursos en cuanto a tiempo usted tendría que invertir para seguir produciendo ese tipo de material. Yo al final, luego esta presentación, yo se las voy a compartir a través de Pilar. Ahí hay un par de tutoriales de Shotcut y OBS Studio, donde ustedes pueden ver con calma pues cómo se hace el tema de la captura de pantalla y el tema de la edición de video.